Gloria a Dios. Efesios capítulo 5 y leemos el verso 21. Dice la palabra del Señor. ¿Qué dice ahí? Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Amén. Verso 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén. Pueden sentarse respetuosas. Tal vez el mensaje, hermanos, el estudio es bien sencillo, pero a la vez profundo, porque ninguna palabra es dada, hermano, en vano, sino que siempre lleva su objetivo, su propósito, de que nosotros, hermanos, seamos bendecidos, beneficiados. Este tema, hermanos, de la sumisión, obviamente, pues, nunca va a ser bien recibida, ¿verdad? Más que hemos sido contaminados con tantas filosofías, más la rebeldía, hermanos, de algunos creyentes, entre comillas. Entonces las dos cosas han hecho un solo, ¿cómo dicen ustedes? Una sola mezcla. Y esto, hermano, pues obviamente muchos han pretendido y lo han hecho, hermanos, de contaminar la pura palabra de Dios. Pero qué bueno pues que ustedes no vinieron los otros, no es para los otros, es para nosotros. ¿De acuerdo? Eso es lo importante. Y en este tema la sumisión, como dijimos, no es bien recibida porque, hermanos, se tiene que obedecer la voluntad de otro. Y para poder obedecer la voluntad de otro, entonces la voluntad de él o de ella tiene que someterse a esa voluntad. Por eso no es bienvenido. Sin embargo, el sometimiento, hermanos, es en concreto o en resumen a la voluntad de Dios, en aras, pues, hermanos, de la salvación y de la vida eterna, para que podamos tener éxito, hermanos, en nuestra relación con Dios. Por eso se toca el caso primero de lo que es, hermanos, el matrimonio. Es decir, para que el matrimonio tenga éxito, entonces el llamado está al sometimiento. La mujer tiene que estar sometida como una esclava a su marido. Eso es lo que piensa el marido, ¿verdad? Sin vergüenza. Pero la verdad que aquí el mensaje es, hermanos, que el sometimiento se debe unos a otros. ¿Unos a otros? ¿Lo escucharon? Más adelante se habla, hermanos, de los padres, de los hijos, los amos. Pero es un sometimiento unos a otros, no solamente ciertos personajes y los otros no, sino que es, hermano, ¿cómo sería ahí? Recíproco. Gracias, hermano.
Entonces de eso es lo que se está hablando ahí. Y tenemos pues, hermanos, el mejor ejemplo, que fue nuestro Señor Jesucristo, al someterse a la voluntad del Padre. Ahí tenemos el modelo, el ejemplo, hermanos, de sometimiento. Y este sometimiento obviamente fue para que el propósito de Dios en la salvación tuviese éxito. Entonces, el someternos unos a otros es en aras precisamente de ese beneficio. Por eso la aclaración que hace Pablo cuando dice aquí, hermanos, que grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Es decir, que él pone aquí el sometimiento como ejemplo en el matrimonio. Si quiere tener éxito, sométanse unos a otros, que cada quien cumpla la tarea que se le está delegando en el matrimonio. Luego los hijos a los padres a los hijos. Después vienen los siervos a los amos y los amos a los siervos. Y todo es, hermano, unos a otros. Para, hermano, al final Dios sea glorificado y que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Es decir, aquí le está hablando no a los impíos. No se preocupen los impíos, los rebeldes que siempre hermanos, hablan y no se sujetan a las autoridades, sino que estamos hablando de los cristianos, ¿verdad? Entonces no sé si hay cristianos ahora. ¿Vinieron cristianos? Levanten la mano a los varones. Solo quiero ver si vinieron. Solo 3 vinieron allá, cristianos. Hoy va a haber reconcilio si es que obedecen la palabra de Dios. ¿Y las hermanas? ¿Vinieron? Amén. No, y está bonito así, amén. Yo no, adelante alcanzo a ver al hermano aquí. No se preocupe. Entonces, hermanos, someternos se refiere a la buena disposición de obedecer la gracia de Dios, el propósito de Dios. Y para ello es a la voluntad de Dios. Amén. Entremos a los detalles. Verso 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Se refiere a un acto voluntario. Y por eso se habla aquí del matrimonio, de los cónyuges, que para que este matrimonio pueda cumplir su propósito y pueda alcanzar éxito en su relación, creo que ese es el sueño de todos, que el matrimonio funcione. Y cuando estamos hablando que funcione, es que tenga éxito en esa relación. Amén. Entonces aquí se habla, dicen las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y el verso 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahí está donde se pide el sometimiento de unos a otros. En ese sometimiento voluntario, no obligado, como hacen hoy los maridos, ¿verdad? Que obligan a las esposas que se sometan y que él es el macho men, no sé cómo. Los únicos machos son los burros y los asnos, pero él es el macho y punto. Y subyugan y todo eso. Cuando aquí se está hablando precisamente, hermanos, de una relación que es espontánea, ¿verdad? Y alguien dijo la palabra, al someterse unos a otros, recíproco, ¿verdad? El marido cumpla de amar a su esposa, y en este amor siempre se habla, hermanos, del amor sacrificial. Por eso dice aquí, marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es un amor sacrificial, donde se demanda al marido entrega, sacrificio. Y hermanos, y en el amor, como dice aquí, es aguantar y tolerar,
¿verdad? Aguante a la vieja que tiene. Usted la buscó, lloró por ella, ahora aguántela, ¿verdad? Usted quería un macho men, ahí lo tiene ya, aguántelo, ¿verdad? Pero lindo sería, hermanos, que como cristianos que son, hermanos, fuese recíproco esa relación. Entonces, al poner el ejemplo del matrimonio, es obvio, hermano, que lo que se está hablando aquí es que si queremos tener éxito, hermanos, como cristianos, como iglesia, éxito en nuestra relación con Dios. Por eso dice aquí, en lo último que leímos, grande es este misterio, verso 32, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Que si usted quiere realmente, o como proclama usted que tiene revelaciones y anda viendo serpientes y demonios y todo eso, perfeccione su relación con Dios. Y la perfección viene a través de la obediencia, el sometimiento. Ahí está la clave precisamente, hermanos, para mejorar nuestra relación con Dios. Por eso usted va a ver, hermano, esa relación de Cristo con el Padre. En la oración que hace el Señor, primero Él dice, todo lo que el Hijo ve hacer del Padre, eso hace. Ahí está la relación del Hijo con el Padre, el sometimiento. En segundo lugar, cuando le pide a Él, hermano, le dice, Señor, gracias, porque yo sé que siempre me oyes, porque yo siempre hago tu voluntad. Acuérdense que Él vino a esta tierra como siervo, como esclavo, y se sujetó al programa de Dios. Y el programa de Dios tenía que ver también el sometimiento aquí a los hombres. Y se lo dijo a Pilato: ninguna autoridad tuvieras contra mí, sobre mí, si no te fuese dado de arriba. Se lo dijo claramente. Entonces, ese ejemplo que tenemos de Cristo y que se le pide hoy a la iglesia, el cristiano, es precisamente, hermanos, para beneficio al final de nosotros mismos, porque vamos a tener éxito en nuestra relación con Dios, éxito espiritual como cristianos. Entonces sí volveremos a las visiones, entonces sí vamos a ser bendecidos. Pues nosotros como masoquistas queremos la pura patada de pecho, que Dios nos responda, y no nos queremos someter. Y usted sabe toda la filosofía, y usted oía a los cristianos decir: yo le sirvo a Cristo, no al hombre. Está bonita la zafada, está justificando pues de que él no tiene por qué someterse al hombre, ¿verdad? Está hablando tal vez del coordinador, del supervisor, es decir, del líder al supervisor, o del líder al coordinador, o de los coordinadores al ministro. No se sabe qué Judas está hablando, pero él lo que está marcando es una, hermanos, frontera. Él mismo está estableciendo sus reglas, y eso no sirve. No sirve. El sometimiento va, hermanos, en el sentido de que la responsabilidad que usted tiene de leer las escrituras, ¿para qué? Para que a la hora de la predicación usted pueda realmente recibir. Y si hay herejías ahí de lo que se está diciendo, entonces inmediatamente corregir. O si la herejía está pronunciada de un ministro de Dios, o la idolatría y toda esa herejía, entonces ahí es donde hay que abandonar, cuando hay herejías. No todo es amén. Hay otros que toman esto para someter a medio mundo y les meten toda la herejía y todo eso. Pero el pueblo no se libra de esa responsabilidad que tiene de leer las escrituras. Entonces, cuando todos leen, entonces hay un sometimiento unos a otros. Entonces el ministro se somete porque ustedes tendrían que tener conocimiento de la palabra de Dios. Entonces el ministro no se puede rebalsar la línea,
Porque usted conoce ahí. ¿Ah? Hermano, tuve una revelación, del domingo adelante vamos a comenzar a hacer desórdenes, ¿verdad? Esa es una herejía. Entonces ahí me estoy pasando los límites. Hay que corregir eso. Pero como a nadie, y si leen la escritura, les vale jocota lo que dice la escritura. La mayoría ni las lee. Y no las lee porque no las entiende, dice. Ni mucho menos la va a entender si no las lee. Entonces no es asunto de amén, amén a todo. Entonces todos estamos, hermano, en ese sometimiento de unos a otros. Todos. Y el ejemplo es la relación del matrimonio. Cristo como esposo y nosotros como la esposa o la novia de Cristo. Él como esposo se entregó por nosotros. ¿Qué es lo que dice aquí? Es decir, se sacrificó por nosotros, amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Ah? Y esto lo digo con respecto a Cristo y a la iglesia, dice Pablo. Pero el principio del matrimonio es esto: una relación, ¿qué dijo? Recíproca, voluntaria. Voluntaria. Que cada quien cumpla, que cada cónyuge cumpla, hermano, el papel que le corresponde. Y que no se meta en el papel del otro. Así de sencillo. Así de sencillo. Entonces, este sometimiento unos a otros, Pablo añade diciendo en el temor de Dios, siempre el verso 21. Cuando habla en el temor de Dios es que debemos de tener cuidado de no caer ni hacerlo con prejuicio ni con hipocresía. Porque los rebeldes son lo que hacen. Caen en este sistema de hipocresía y de raíces de amargura. Porque obviamente, por estar falseando, mintiendo, obviamente no le va bien. Y todo lo que haga le va a salir mal. Entonces se llena de prejuicios. Y como le da larga, entonces vienen las raíces de amargura. Y la escritura dice que las raíces de amargura es pecado, y la paga del pecado es la muerte. Y eso es lo que ha sucedido. Acuérdese de que una cosa lleva a la otra. Así de sencillo. Amén. Verso 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Es decir, la existencia de la iglesia tiene un objetivo grande y por eso se le dio la vocación. Tiene este llamamiento. Y al someterse unos a otros los miembros, entonces la iglesia como cuerpo de Cristo, es que debemos de pensar en eso, hermano. Iglesia, usted mira los muros o mira al pastor. No, iglesia es el cuerpo de Cristo, y que usted tiene el privilegio de ser miembro del cuerpo de Cristo, cuya cabeza es nuestro Señor Jesucristo, o la novia de Cristo, pues. Pero menos mirarlo desde un punto de vista de calificativo. Por eso es que no se somete. La iglesia. Si Cristo anduvo predicando, nunca habló de eso. En esos tiempos ni iglesia había. Imagínense cómo andan de... Hermanos, yo no sé en qué galaxia. Ya no podía decir que la otra que está más cerca. Al hacer comentarios así y querer justificar su rebeldía y la dureza de su corazón. Tiene su objetivo, su propósito, y se le dio la vocación. Y cuando la desarrolle, y la única manera es el sometimiento de unos a otros, entonces
va a tener éxito. Entonces, la obediencia, hermano, aquí es a la voluntad de Dios. Y para ello, entonces viene la obediencia voluntaria de unos a otros. Y por eso tenemos el ejemplo precisamente del marido con la mujer, de ese sometimiento, que es voluntario. ¿Y qué dijo? Recíproco. Es decir, sin ninguna presión, ninguna prejuicio, sin ningún nada pues que lo esté obligando, sino que voluntariamente, voluntariamente, y que cada quien cumpla su papel. Y miren los beneficios ahí. Dice verso 25: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Se da cuenta de ese detalle? El beneficio que trae. Como su mismo cuerpo, dice ahí. ¿Quién se agarra a coscorrones a sí mismo? ¿Quién se insulta a sí mismo? ¿Quién se aborrece a sí mismo? ¿Ah? ¿Quién se hace daño a sí mismo? Dígamelo. Si usted cometió una falta, usted no se golpea, ¿o sí? ¿Ah? Todo lo contrario, justifica. Y ahí si soy hombre, pues, y soy humano, ¿y qué quiere que haga? Sí, pero cuando comete la falta la mujer, que se persine bien ese día. Porque le va a caer, hermano, una retajila de ofensas, regaños y a saber qué más. Y debe, dice ahí, estimarla como su propio cuerpo. ¿Te insultas a ti mismo? ¿Te menosprecias a sí mismo? ¿Te aborreces a sí mismo? No. Si te enferma, ¿acaso no te cuidas? ¿Y no quieres que otros te cuiden? ¿Sí o no? Miren, los varones no comparten esto. Pues yo dije al principio que este tema no es bienvenido. Nunca va a ser bienvenido. Y si bien estamos en la carne, pero no militamos en la carne, sino en el espíritu, y debemos de alegrarnos, porque el Señor nos está mostrando el camino. Este es el camino. Si te apartas de Él, te estás torciendo el camino, vas por un camino extraño y te va a ir mal. Nos está trazando el camino aquí. La clave del cuerpo de Cristo, de la novia de Cristo, para cumplir el propósito de Dios, perfeccionar su relación con Dios y tener éxito en esta área, está en el sometimiento de unos a otros. Cada quien juega su papel como cristiano. En el temor de Dios, es decir, sin hipocresía. Que no debe existir nada de eso en el corazón del creyente. Esta relación, hermanos, busquen 1 Corintios 16:15. Tal vez ahí pueden comprender cuando se habla de ese sometimiento. ¿Lo tienen? 1 Corintios 16, capítulo 16,
Bueno, el verso 13 para que lo entendamos. ¿Lo tienen? ¿Qué dice? Velad. Ese es ser diligente. Velad, estar firmes en la fe, portados varonilmente y esforzados. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y ahí viene el ejemplo. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfana, ¿verdad? Los que andan buscando un nombre, que la familia de Estéfana es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. ¿Y qué dice? ¿Qué dice el verso 16? Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. ¿Se da cuenta de ese detalle? Pero ustedes vienen y se sujetan al que se revela, al de duro de corazón. Sí, a ese se le sujeta. Ya vi, y esto lo dijo por mí, ¿verdad? Así estaba pensando, hermano, le dice el otro. Entonces entre los dos se calientan y todo, hermano, y avivan las llamas del infierno, porque no hay otra cosa ahí. No, sujetarse a personas como esta. Estéfana era, la familia Estéfana. Eran ejemplo. Y a tales personas como la familia esta hay que sujetarse. Sujetarse en el sentido, pues, hermanos, de que ella era un modelo, predicaban la palabra, hermanos, le servían a Dios con amor, con entrega. Y por supuesto, sometidos a los principios de la palabra de Dios. Porque el hecho, hermanos, de humildad, de sometimiento, no deja a un lado la disciplina, no deja a un lado, hermano, que se va a tolerar la maldad. Y ahí es donde viene el problema, y chocan todo el mundo y se confunden, entre comillas, por no decir, se rebelan. El ejemplo tiene que estar en todo. En la disciplina el servidor tiene que ser valiente, pero se acobardan, porque a la persona que van a disciplinar es su amigo o es su familia. Entonces se acobardan y no lo hacen. Entonces le tiran la pelota a otro, y si el otro no le hace caso porque es otro cobarde, entonces terminan con el pastor. Y le van a decir, hermano, está sucediendo esto, el varón o la hermana esto y esto y esto. Y son amigos, pero como él no quiere ejecutar porque son amigos, ¿verdad? Por eso le echa el clavo al otro. Bueno, usted lo tiene cerca, realmente es así. Sí, él es líder, sí, que dice en la anfitriona, lo mismo, hermano. Bueno, pues entonces ya sabes, disciplinen. Entonces sale el cobarde de ahí, hermanos, y va donde su amigo y le dice, mira, yo no quería, pero el pastor me dijo que te suspendiera. No, porque vos sabes, pues. Y el otro insensato se somete a él, ¿verdad? Y se llena de prejuicio con el otro. No, hermano, no. Nadie se puede esconder a los ojos de Dios. Nadie, hermano. Dios todo lo mira. Actúan como que si Dios no mira y no oye. ¿Y qué piensan ustedes? Que Dios es igual a la religión que traían anteriormente, arrastrando con sus ídolos que eran de palo. Bueno, adórnelo con oro, pues, pero al final no tienen nada, no hay vida ahí. Dios no es así. Dios es real. Sus promesas son fieles, pero también lo que ha determinado hacer, lo va a hacer, queridos hermanos. Es decir, lo que aquí se está proponiendo es, al final, que unos y otros tengamos salud espiritual.
Qué sabroso es tener salud en la carne, ¿sí o no? Pero cuando uno se enferma, hermano, qué horrible, ¿verdad? Mírese así también en lo espiritual. Así está de horrible también. Y debe estar más horrible la condición espiritual, por rebelde y a saber qué más. Pero gracias a Dios vinieron ustedes. No esté pensando, este está bueno para el que no vino. No, no, a usted lo trajo, a mí me trajo. Es para nosotros. Con mucha mayor razón, Señor, heme aquí. Y realmente, Señor, te he fallado y me he comportado diferente a lo que tú esperas de mí. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y ahí tenemos el matrimonio. El éxito del matrimonio está en el sometimiento de unos a otros. Voluntario. Porque se supone que todos se casan voluntariamente. Pero ¿cuál es el problema? No escuchan, hermano, lo que se les está diciendo. Repiten como lora, hermanos, inconscientemente cuando se dice, ¿está dispuesto a estar en la buena? Sí, 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 apúrate porque la luna de miel va, y traen el anillo, ay, sí, cierto, falta el anillo, y el anillo significa pues que esto no se rompe y todo, sí, 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 porque uno está pensando en la luna de miel y la otra está pensando pues en lo que le ha prometido y que nunca se lo va a dar porque son vagos y sinvergüenzas, ¿verdad? Lo que están pensando es irse a vivir donde su mamá, donde la suegra, y la suegra insensata es la palabra. Ay, mi yernito es. No, hermano, no, hermano, no, eso no sirve, hermano. Ustedes mismos caen en esa bajeza. Ustedes mismos. Imaginen los jóvenes, hermanos, han tenido oportunidad en sus estudios para graduarse y no lo hicieron. La mayoría no lo hizo. Y tuvieron la oportunidad para cambiar su condición de vida y no la lograron. Nadie puede decir aquí que no tuvo oportunidad. Nadie puede decir eso. Ni echarle la culpa a la vida me jugó mal. No. El diablo, pues tampoco el diablo. Ya vimos con David. Ya vimos el ejemplo de una tentación. El ejemplo de una tentación es cuando ya lo concibió el hombre o la mujer en el corazón. Pero como se retiene, entonces el diablo lo que hace es solamente un medio empujoncito, le ayuda, lo motiva a que lo realice. Dios nos ha dado todas las armas. Entonces seamos inteligentes, Dios nos ha dado la inteligencia. Seamos sabios, Dios nos ha dado la sabiduría. Si alguno es falto de sabiduría, dice, pídale a Dios y Él le dará, ¿qué dice? La altura, la anchura, la profundidad, sin medida. Pero sí debe de haber de nosotros, hermanos, ser voluntario de una manera espontánea. Espontáneo significa que no mide usted las consecuencias. Si usted hace algo espontáneo en lo malo, las consecuencias van a ser graves. Haga de una manera o de una forma espontánea lo bueno y mayormente para Dios se va a beneficiar. Así de sencillo. Amén y amén. Someteos unos a otros en el temor de Dios. La finalidad, en verso 27, presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.
Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y esto, hermano, concuerda con el amor al prójimo. ¿Qué dice el amor al prójimo? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si tú no te amas, mucho menos vas a amar al prójimo. Así de sencillo. Así de sencillo. Entonces lo que Dios hace es, hermanos, como ensamblar todas las piezas, nos muestra el camino. Caminemos en esa senda que Dios ha hecho para nosotros. Entonces vamos a tener éxito. Amén. Cierre sus ojos y dígale al Señor, gracias. O le digo, el mensaje es sencillo, pero no por sencillo debemos de menospreciarlo, es muy profundo, porque toca nuestra carne, la sensibilidad nuestra. Y obviamente un tema de sometimiento, hermanos, nunca es bienvenido para la carne. Pero en Dios todas las cosas son diferentes.